estamos creciendo en España, se está creciendo en Aragón. Se podían hacer mejor las cosas en Aragón si hubiese más seguridad jurídica, si hubiese más estabilidad, si hubiese una mejor visión de entender el modelo económico y el modelo impositivo. También es importante todo lo que tiene que ver con la materia sanitaria, con los hospitales de Alcañiz, de Teruel, con lo que tiene que ver con los centros de salud de Huesca, que todo se centraliza en el Hospital Miguel Servet y el Clínico, y lo demás pues cojea por todos los lados. Nos hemos preocupado también de todo el tema de carreteras, nos hemos preocupado también de otras cuestiones que en el día a día del debate parlamentario ahí están, pero es cierto que gran parte de lo que ha sido el debate político ha versado sobre el tema impositivo, y en concreto sobre el tema de sucesiones. Por dos razones. La primera, porque es injusto que los aragoneses paguemos más que nadie. Y en segundo lugar, pues porque aprietan unas elecciones, y entiendo que el gobierno no quiere afrontar unas elecciones siendo la primera comunidad en impuestos de sucesiones, en un tramo autonómico de IRPF que hasta 20.000 euros también nos sitúa en los primeros puestos, y en patrimonio, y en un escenario evidentemente que no es el más idóneo. Pero digo, por una cuestión de justicia, por el mismo tiempo del mandato anterior se llevan ingresados ya 1.279 millones de euros más. Algo más se puede hacer que confiscar el ahorro permanentemente del conjunto de los ciudadanos. Si gobernamos, bonificaremos al 99% del impuesto de sucesiones. No lo podemos suprimir porque lo tiene que suprimir el Estado. Y en algunas cuestiones también haremos modificaciones. Vamos a hacer propuestas en los próximos meses sobre 4 espacios muy concretos que tienen que ver sobre la economía, el crecimiento, los impuestos, la vertebración, la despoblación, el estado del bienestar y el papel que debe ocupar Aragón en el conjunto de España y también en Europa. Y además de eso, intentamos influir en el gobierno de la nación. Hemos hecho ayudando para que el FITE tenga un modelo de funcionamiento diferente, para que se produzca la reapertura del cuartel Sancho Ramírez, para que importantes inversiones en la A21, A22, A23, la autovía Huesca-Lérida, Huesca-Pamplona, para que el corredor cantábrico del Mediterráneo funcione, para que se vayan desbloqueando las actuaciones en la Nacional 232, para que el EVA definitivamente no tenga ninguna duda y pare en Aragón. Estamos trabajando por Aragón, que es nuestra obligación, y lo hacemos pues como creo que lo tenemos que hacer.